Sí, perfecto. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conversaciones que estamos propiciando desde el área de permanencia universitaria de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Este ciclo de conversaciones es sobre género, propuestas y acciones para la equidad. Hemos propuesto 4 conversaciones y esta es la segunda sesión. Esta segunda sesión se va a tratar, o más bien queremos encontrar, si se quiere, la respuesta: cómo la violencia basada en género afecta la permanencia estudiantil en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y para eso hemos traído a unas invitadas, todas relacionadas con la universidad, sea desde el quehacer, sea desde siendo egresadas, y cercanas como a los procesos de género, de feminismos y movilización social, ¿cierto? Importante decir que la metodología que tenemos planteada, si bien hay unas conversadoras aquí al frente y al lateral de ustedes, la propuesta es que todas y todos podamos intervenir. ¿Listo? Entonces, cuando quieran interpelar, cuando quieran participar, es decir, las preguntas desde permanencia universitaria, promovemos la co-construcción del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento? No es desde un lugar jerárquico de poder desde el que se construye, sino que es posible a través del diálogo colectivo. Y solo así creemos que podemos ser mucho más plurales, creemos que podemos entendernos todas, todos en nuestras diversidades. Entonces, siéntanse libres de participar y de integrarse. Si quieren, se pueden hacer mucho más cerca, que incluso no somos tantas ni tantos, ¿cierto? Entonces, bueno, siéntanse libres de moverse por el espacio. Mi nombre es Erika Cardona, yo soy trabajadora social y feminista, soy activista por los derechos humanos de las mujeres, principalmente por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿cierto? En este momento me encuentro como profesional social en el área de permanencia universitaria y bueno, tenemos el gusto de compartir aquí con amigas, compañeras. Bueno, les voy a decir una cosa muy sencilla acerca de cada una de ellas. Me quedaría corta nombrar todas sus cualidades y capacidades. A mi lado derecho tengo a Nancy Eliana Gallo. Ella es psicóloga, criminóloga, epidemióloga, docente extensionista, coordinadora de la línea de investigación género, salud sexual y reproductiva del GISAME. Es también activista por los derechos sexuales y los derechos reproductivos y hace parte de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Bienvenida, Nancy. Luego tenemos a nuestra pelirroja, Paula Andrea Duque García. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en políticas públicas y justicia de género de Clarkson, aspirante a magíster en defensa de los derechos humanos, derecho internacional humanitario ante instancias y tribunales internacionales de la Universidad de Santo Tomás, y aspirante a magíster en maestría en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad de Medellín. Amiga, compañera, abogada feminista, litigante, es una mujer además muy tesa. Bienvenida, Paola.
Y tenemos en el extremo derecho a Isabel Cristina Romaña Salcedo, que ella es docente, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y normalista superior. Es integrante del Semillero de Investigación EDI. EDI, ¿qué traduce, profe? Entornos digitales interculturales. Participante del Semillero de Investigación Diego Bantu, perteneciente al programa de estudio de las Africanías, miembro integrante del grupo de estudio de educación y ruralidad. Todos los grupos en mención se encuentran adscritos a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. También es compañera de las rutas de acompañamiento a la Copa Étnicos de permanencia universitaria. Bienvenida, profesora. Bienvenida. Bueno, contarles un poco de dónde venimos de la sesión 1. En la sesión 1 estuvimos conversando acerca de qué es el género, ¿sí? Y en ese qué es el género estuvimos conversando con el PAI de género de la Universidad de Antioquia y con una compañera, Lenny Córdoba, que era de la Corporación Purpurata, ¿sí? Estuvimos hablando básicamente qué comprendía el género y cuáles eran las situaciones problemáticas del género, ¿sí? Cuáles son las interpretaciones que se hacen en la cultura de ello, y terminamos hablando de interseccionalidad, ¿cierto? Ahora llegamos aquí a hablar de violencias basadas en género. ¿Qué es violencias basadas en género? ¿Qué entendemos por violencias basadas en género? ¿Quién desea decir algo? Todos y todas vamos a construir ese concepto. Las violencias basadas en género, pues es como una categoría que tiene que ver con que, partiendo de la simetría que existe entre los diferentes géneros, entonces la violencia basada en género sería, digamos, aplicar la violencia, ¿cierto? Digamos, a un género diferente simplemente por ser un género diferente, pues, simplemente por ese hecho, no por otros, digamos, pues, necesidades o requerimientos sociales, no simplemente por el hecho de reconocerse diferente, ¿cierto? Reconocer la posición y reconocer la posición inferior de la otra persona, diferente o, digamos, sí, asimétrica. ¿Quién más desea hablar? Al otro, mi primo, mi compañero, sea mujer, sea hombre, más duro. Bueno, en cuestión como el respeto que hay hacia la otra persona en cuestión de su género, sea hombre o sea mujer, la falta de ese respeto, pues esa línea delgada entre el respeto y el agredir de manera pues física, verbal, depende de la tipificación que haya dentro de las violencias basadas en género. ¿Quién más? Es que es porque también estamos haciendo la violencia basada en género, la reconozco como esas manifestaciones que pueden ser verbales, psicológicas, simbólicas, físicas, sexuales, que se da cada uno en un género específico y en general nos hablamos de las mujeres porque son quienes se ven más afectadas con la violencia. Entonces, hay que cuestionar todas estas tipologías. ¿Quién más? Pues la verdad que
quizás también pues hablamos recurrentemente sobre pues las agresiones contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero pues también otras expresiones de género, pues la población trans, por ejemplo, sufre bastantes agresiones solamente por su reconocimiento también distinto, distante de lo que socialmente se quiere como validar. Entonces solamente por reconocerse transgénero y demás, por cómo lucen, pues hay unas agresiones que derivan pues, y que usualmente vienen esas agresiones desde los hombres o cuerpos masculinizados, es de donde usualmente también vienen las agresiones, aunque no únicamente, pero mucho. Muy bien. Compañeros invitados, ¿quién quisiera hablar de qué es violencia basada en género desde la perspectiva de cada uno? Bueno, buenos días para todas, para todos. Creo que cuando hablamos de violencias basadas en género y eso tiene importancia o relación con el primer conversatorio, es necesario empezar por entender o comprender que digamos es distinto pensar en el concepto o en la categoría de género o en el concepto de la categoría de sexo, ¿cierto? Cuando hablamos de sexo nos referimos como a condiciones que son biológicas, ¿cierto? Al sexo que nos fue asignado, hombre o mujer, ¿cierto? Al momento de nacer. Y cuando hablamos de género ya hablamos de una categoría o una construcción que es más cultural, ¿cierto? Y al hablar de una construcción cultural hablamos de que es susceptible de transformarse, que es susceptible también de variar, ¿cierto? Y tiene que ver más con el reconocimiento de lo femenino y lo masculino, ¿cierto? Pues como de situaciones que son propias. Entonces, empezar por entender eso es empezar por entender que las violencias basadas en género son como acciones o amenazas de acciones, también cabe la amenaza frente al impedimento de una acción que generan cualquier daño, ¿cierto? O cualquier afectación, sea física, sea emocional, sea patrimonial, sea sexual, ¿cierto? Y que son violencias que se causan en razón justamente de ese reconocimiento o ese asumir una identidad, ¿cierto? Sea identidad, sea orientación, sea expresión, que son pues también como conceptos y categorías distintas, que se apropian o que tienen que ver más allá o tienen un reconocimiento más particular con lo femenino, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de violencias basadas en género son violencias que se configuran por esa identidad o esa relación que se genera con el lo femenino, porque digamos que la cultura en la que hemos sido educadas, crecidas, criadas, ¿cierto? Lo que hace es asimilar lo femenino con lo inferior, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las mujeres, con lo femenino, como algo que tiene un peso menor, ¿cierto? O que inclusive ha sido durante mucho desconocido a lo largo de la historia. Vería que dejaríamos por ahí, por ahora. Bueno, creo que el género, como lo estamos viendo hoy, no siempre ha existido. Es, digamos, una construcción histórica que se va desarrollando según el paso del tiempo. No era lo mismo entender el género en los años 60 o 70 que entender el género hoy situado en Colombia y con las cosas y el devenir histórico que hemos tenido. Pero retomando las palabras que nos aporta el compañero sobre lo que es género, tendemos a pensar un poco que hay un género que es el general y hay otros géneros que son los diferentes, ¿cierto? Eso obviamente es una construcción social, no los seres humanos nosotros mismos por ciertas características y estructuras de poder hemos construido eso, pero no es natural. El asunto de nombrar un género
qué hablar un género, de expresar un género. Y por eso, a pesar de que en Medellín, por ponerles un ejemplo, el 54% de la población son mujeres en todos los ciclos vitales, siendo digamos, el género, las mujeres se están nombrando siempre como cuando se tiene un género diferente. Tanto que si habláramos en proporcionalidad, las mujeres seríamos más, lo que fuera diferente ser hombre. Pero miren esa construcción social que tenemos de pensar un género que es diferente. Eso es lo que nos trae hoy a esta conversación y es lo que ha sucedido dentro de la Universidad de Antioquia también. Y es que hay ciertas prácticas en las aulas de clase que han mantenido una noción de lo que consideramos género, a veces minusvalorada, a veces vilipendiada, a veces, digamos, un poco estigmatizada y satanizada. Y cuando uno llega a la Universidad de Antioquia y se puede dar cuenta de que eso del género es una cosa, es un invento muy contemporáneo, uno se da cuenta que igual ese género se puede deconstruir, o se puede destruir, o se puede tumbar. Y ahí los invito, por ejemplo, a leer teorías, las teorías queer que nos hablan de que efectivamente uno puede hacer de eso otra cosa totalmente diferente a lo que conocemos hoy. Y a leer un autor, una autora que me gusta mucho, que es Paul Preciado, que nos habla de cómo esa categoría género, desde que nacemos todos estamos llamados a tumbar como la conocemos hoy, que es un mandato cultural que tenemos en pensarnos: yo soy hombre, mujer, trans, queer, fluido, y ella llama, por ejemplo, una conciencia humana de lo que usted quiere hacer más allá de lo que le está mandando a hacer. Eso lo hace en el manifiesto contrasexual. ¿Qué es la violencia entonces basada en género? Cuando una persona, dadas sus características de género que se han atribuido, que se han construido, recibe agresiones o recibe violencias, muchas veces sin que ella o él o ella se dé cuenta. Por ahí lo dejaré. Hola, nuevamente para todas y para todos, muy buenos días. Recogiendo los diferentes aportes que hasta ahora se han hecho, agregaría que teniendo en cuenta el proceso de violencias basadas en género, desde luego que el género en tanto construcción social, porque si bien nos vamos a mirar a lo largo de la historia, pues la construcción o ese acuerdo o consenso de ser hombre o ser mujer a lo largo de la historia ha cambiado mucho, pues no podemos igualar como se comprendió de pronto en la Edad Media, porque pues para ese tiempo la categoría de género como tal no existía, pero si uno hace ese rastreo, claro, no es lo mismo esa época ante los años 20, años 40, ni mucho menos al día de hoy, a pesar de que género, tanto categoría como tal, como bien decía la compañera, es más bien contemporáneo. Entendiendo que las violencias tienen distintas tipificaciones o apellidos, por decirlo así, es necesario, muy importante tener presente de que en tanto acciones que pueden diferenciarse, en tanto la forma como usted se asuma o se reconozca son distintas. Ejemplo, nunca va a ser igual el tipo de violencias basadas en género. Voy a decirlo de esta manera: si alguien tiene algún reparo, puede hacerlo, no hay problema. Nunca va a ser igual la violencia basada en género hacia una mujer o hacia un hombre blanco o mestizo, que si es para una mujer indígena o si es el caso de una mujer afro o una mujer negra, como yo autorreconozco. Entonces, ese tipo de cosas es necesario tenerlas presentes. ¿Por qué lo digo? Aunque sabemos que hay unas acciones, por decir algo en genérico, o que por el hecho de ser mujer, o en el caso de los hombres que también las sufren, hay como unas acciones específicas, ese tipo de asuntos ya generan de que sean distintas.
distintas en el sentido de que el factor étnico-racial va a determinar el tipo de violencia y naturalmente va a ser distinta. Incluso como la compañera lo decía hace un momento, son situaciones que pueden estar pasando a cada momento, pero muchas veces la persona que las está recibiendo no se da cuenta de ello. De pronto ahí como para dejar. Bueno, gracias, profe. Entonces nos queda claro que las violencias basadas en género se dan porque socialmente existe una estructura de relaciones de poder. Las relaciones de poder son desiguales y esas desigualdades decantan en expresiones de violencia, ¿cierto? Ya lo expresaron las compañeras y es que generalmente se da hacia la mayoría de la población que son las mujeres, ¿sí? Profes, entonces, en ese sentido, y con el contexto que atraviesa la universidad en el que estamos, en un proceso, otro, porque ha habido distintos momentos en esta universidad en donde nos sentamos a hablar de este tema, nos encontramos en un momento de reflexión, de revisión, de rutas y protocolos, de revisión de estrategias. ¿Por qué específicamente, por qué es importante hablar de violencias basadas en género en las universidades? ¿Quién quiere empezar? Bueno, las primeras investigaciones que existieron dentro de la Universidad de Antioquia con el tema de violencias basadas en género se dieron hace 25 años. Una primera la realizó Sara Janet Fernández con un profesor de esta facultad, Eugenio Paniagua, y ellos midieron la prevalencia de las violencias basadas en género en la Facultad de Medicina. Luego Lucrecia Ramírez, que era la ex esposa del gobernador Fajardo, hizo una segunda investigación hace también más o menos ese mismo tiempo en la Facultad de Medicina, ella también en su rol como psiquiatra, sobre la situación de las violencias basadas en género en la universidad, en la Facultad de Medicina. Sin embargo, y a pesar de que las primeras documentaciones no era que se hubiesen dado hace 25 años, sino que existieron unas profes que se dieron a la tarea de saber, bueno, de poder medir el fenómeno dentro de la Universidad de Antioquia. Esas investigaciones quedaron en los anaqueles de la universidad. Nadie le prestó atención a eso que se estaba dando allí. Y, digamos, asistimos a un momento histórico diferente dentro de la universidad. Nuestras estudiantes son diferentes hoy. Las jóvenes y los jóvenes de la ciudad son diferentes hoy. Construyen sus voces, construyen sus cuerpos de manera diferente y hacen denuncia y hacen protesta social también de manera diferente como se pudo haber pensado hace 25 años. De ese tiempo para acá se han realizado varias investigaciones dentro de la misma universidad, por citar solo algunas, yo no las conozco todas, está la investigación de Ángela Jaramillo en Ciencias Humanas y Sociales, que tiene unos datos también muy reveladores sobre cómo se está comprendiendo la violencia. Yo ahí, por ejemplo, independientemente que yo, bueno, de lo que yo puedo ver de la ficha técnica que ellos utilizaron para la investigación, cuando ellos expresan, yo digo, wow, aquí la universidad y aquí la lectura del mundo juvenil es otra. Porque, por ejemplo, ya ahí se manifiesta cuál es la práctica de violencia sexual que se presentaba más en ciencias humanas y sociales. Esa investigación ya puede tener 3 o 4 años entre compañeros de la misma aula de clase, y en una presentación que ellas hacían de la investigación, Ángela, que es la investigadora principal, por ejemplo, decía que era el envío de fotos, por ejemplo, el primerísimo plano del pene de un hombre a una compañera del salón. Y cuando usted va a mirar y habla, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué le mandó la foto del pene? Y habla con el compañero y le pregunta,
preguntan, ¿por qué Luis dice, no, yo le estoy seduciendo, por ejemplo? Y la chica se siente vulnerada, obvio, cualquiera nos sentiríamos así, pero mire todo el trabajo que tiene que hacer la universidad y que tienen que hacer las sociedades para que los hombres y las mujeres no entendamos que eso de mandar una fotografía que hace parte del sexting, por ejemplo, que hoy se hace, que hoy se practica, que yo dirigí una investigación en medicina donde efectivamente las parejas, el sexting fortalece las relaciones de una pareja, pero que un chico en su mentalidad no confunde el sexting, que es el intercambio voluntario de fotos de las partes sexuales o de mi erotismo o cualquiera de estas cosas, que no mezcle un no consentimiento, por ejemplo, de la mujer con un sexting. Entonces yo digo, o sea, frente a las dinámicas de la sexualidad contemporáneas, la universidad tiene todo para hacer. Entonces, por ejemplo, la universidad no ha podido comprender cuáles son los ritmos y las dinámicas juveniles en cuanto a la seducción, en cuanto al erotismo. Eso cómo raya con la violencia o eso cómo se diferencia. No, esos días teníamos reunión con currículo, la transversalización de los enfoques de género en los currículos en esta misma facultad, que por cierto les doy la bien llegada a esta misma facultad, no les doy la bien llegada ahora a este espacio. Es duro para los profes posicionar el tema de género, del feminismo dentro de la misma universidad, o sea, hay que hacer muchas luchas políticas para que se puedan dar. Entonces, en ese marco de actuaciones que estamos viviendo, estas violencias basadas en género, en esta oleada, acabamos de ver por primera vez históricamente una asamblea por violencias basadas en género. Cuando nosotras estudiamos aquí era por el neoliberalismo, por el colonialismo español, pero nunca la Universidad de Antioquia había habido una asamblea cuyo tema central fuese las violencias basadas en género y que las estudiantes, las colectivas pudieran parar la universidad por el tema. Gracias, profe. Bueno, como esta es una conversación entre todas nosotras, ¿por qué es importante hablar de violencias basadas en género en la universidad? ¿Quién quiere? Me parece que es importante hablar sobre las violencias basadas en género en la universidad, ¿cierto? Porque pues, un tema que se habló en el taller pasado es la sensibilización, ¿cierto? Hay que, digamos, enseñarle, mostrarle a la gente, hay que aprenda, digamos, qué es las violencias basadas en género, ¿cierto? Cuándo se pueden dar, qué características tienen, qué conductas aparecen allí, ¿cierto? Porque, digamos, los medios de comunicación y digamos mucha información que nos llega es precisamente de sensibilizar digamos de esa percepción que hay que tener para poder captar cuando uno está siendo violento, cuando uno está violentando a uno, ¿cierto? Porque precisamente muchas de esas violencias la gente no se da cuenta que está siendo parte de ellas. Entonces, hablar de las violencias basadas en género, digamos, es construir, ¿cierto? Nos lleva a transformar, nos lleva a aprender, digamos, y a tomar una responsabilidad personal, digamos, sobre ese tema. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Solange Chillo Jacanamijoy, hago parte también del equipo de permanencia. Bueno, y siempre me identifico pues como mujer indígena, soy egresada de la universidad, del pregrado de sociología. Ahorita que nos preguntaban por qué es importante hablar de violencias basadas en género en la universidad, al menos el imaginario que existe de la universidad es como ese lugar donde se genera conocimiento, entonces hacía como una relación con la casa, ¿no? Como cuando un papá, una mamá quiere dar como consejo, pero no da ejemplo, ¿sí? Entonces como que se contradice. Yo qué sé, no le pegues a alguien, pero es que está pegándole, no sé, a su familia, a su mamá. El escenario pues de la casa con la universidad. La universidad pues desde sus áreas
Afortunadamente, como nos denunciaba la profe, gracias también por ese histórico en cómo se ha acercado a ese fenómeno, pues quizás tiene mucho para decirlo, para mencionarlo, y uno creería pues que justo en el lugar donde se está produciendo ese saber, ese conocimiento, pues debería ser el lugar donde más damos ejemplos, ¿sí? Pero pues en la realidad sucede que la universidad es como esa muestra chiquita de lo que sucede, digamos, en la sociedad. Entonces, precisamente por eso es necesario ampliarlo, problematizarlo, pero como dicen, ¿cómo bajamos la teoría a la práctica? Pues es eso, si ya está problematizado, si hay unas rutas, es que sigue siendo necesario conversarlo, llevarlo al aula, llevarlo a los pasillos, llevarlo a diferentes escenarios, digamos, que hacen parte de la universidad, y también problematizarlo desde distintas miradas que hacemos parte de la universidad. Sigue, y luego se presenta. Bueno, pues yo siento que precisamente pues siento que es importante hablar de violencia de género en la universidad porque pues es una institución en la que se siguen formando ciudadanos y ciudadanas como personas que nos formamos en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces no es aislado, o sea, porque a veces se dice como si es un problema de la sociedad, porque digamos se busca que se trabaje fuertemente en la universidad, si es de la sociedad y tiene todo que ver. Pues lo que sucede en la universidad marca también el desarrollo de las personas. Muchas jóvenes y muchos jóvenes entran pues, a edades muy tempranas acá y se encuentran con realidades que pronto antes no conocían, no eran conscientes. Entonces, pues considero que es una discusión que se debe dar en todas las universidades, no solo pues acá, y siento lastimosamente que algunas pues están como ciegas ante esto, pero es una reflexión que se está movilizando incluso a nivel pues internacional, entonces por eso considero que es importante. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Juan Pablo Marlán, trabajo en bienestar de la Facultad de Ingeniería. Ese es el mote también, y ofrezco disculpas pues, por la llegada tarde, pero venía desde Ciudad Universitaria y yo creo que esta pregunta es la que debería rondar en todas las asambleas, los talleres, todo lo que se esté haciendo. Es porque es importante que este tema se esté tocando en la universidad. Desde mi perspectiva y también por mi interés, por defender también el estudiantado, en especial en este caso, que son la mayoría de las mujeres que se han sentido violentadas, yo creo que es hora de trascender lo que la profe nos acaba de contar. Hay investigaciones, aquí hay expertos y expertas en género, hay muchísimos conceptos que se pueden deconstruir, abordar, reflexionar, pero ya es hora de que la práctica sea la que se empiece a transformar. Es decir, yo ya escuché en los pasillos a los profesores hombres diciéndole en charla a otros, hola compañera, es que ya no te puedo decir niña, ni mujercita, ni chica, sino que ya no sé cómo saludarte. Y eso para ellos es una charla, un chiste, pero a mí me parece muy interesante. Ya los profes se están pensando cómo se saluda una mujer. ¿Quién le dijo a los profes que es que se les podía decir hola mamacita, hola linda, hola bebé, hola preciosa, ¿cierto? Ya este es el momento en el que la Universidad de Antioquia está trascendiendo el papel y está empezando a construir la práctica. Nos estamos preguntando por los comportamientos y no solo de los profes, también de los compañeros. Entonces, yo creo que ahí está puesta la mirada de esa pregunta. Es la hora de empezar a deconstruir, transformar, derrumbar, no sé, muchísimos comportamientos que hay en la Universidad de Antioquia en general, porque es cierto, esta es la institución de conocimiento, pero en definitiva esto hay que también extraerlo, hay que sacarlo, hay que llevarlo a la ciudad. Bueno, complementando con lo que decían los compañeros anteriormente, creo que también es importante reconocer
y algo que se habló pues, como movimiento estudiantil fue el hecho de que el silencio y la conformidad de ese tipo de actitudes ha sido la que nos trajo acá. El hecho de normalizar ese comentario misógino por parte de aquel profesor, de normalizar el hecho de que hagan halagos por ciertas cosas y ni siquiera por el contenido que realmente yo estoy aportando en la clase en el sentido de un aula, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es importante llegar a replantearnos y creo que esto ha traído grandes reflexiones incluso para los profesores y como mencionaba, algunos decían pero es que ahora no sé cómo saludar, o sea cualquier cosa puede ser tomada como un comentario misógino y yo creo que eso es lo que nos invita a cuestionarnos hacia realmente estamos ejerciendo violencias o no y creo que es una de las reflexiones que nos ha dejado todo este tipo de toda esta contingencia que fue la asamblea pues, por parte de las violencias basadas en género. ¿Alguien más? Buenos días, mi nombre es Gilio Lacunel, yo soy de la Escuela de Nutrición y Dietética, facultad mayoritariamente femenina y feminista, espero muy pronto. El nombrar las cosas, el sensibilizarnos, yo creo que nos lleva a construir, ¿cierto? Que las cosas tomen nombre y nos sensibilicemos en ellas. Nosotros no tenemos casos directamente en toda esta situación actual, pero no deja de llamar la atención que tenemos un grupo de estudiantes muy involucradas en las asambleas, haciéndose muy fuertes y son todas mujeres. Y se están fortaleciendo en ello y a nosotros eso nos parece muy interesante la forma en la que participan y construyen. Sigue inquietando los pasillos, la forma en la que nos relacionamos entre personas. A mí me inquieta, por ejemplo, el lenguaje en todo el aspecto, y es que nosotros hablamos de partes anatómicas en las clases, hablamos de frutas y verduras que tienen formas, y todo el tiempo hay comentarios elevados en el tono sexual dentro de las clases, ¿cierto? Y eso se vuelve incómodo, comentarios de los chicos, de las chicas, de todos los estudiantes, por cualquier cosa, ¿cierto? Y son naturalizados dentro del aula, todos se mueren de la risa en esas situaciones. Yo soy la docente y yo me siento incómoda. Claro, y mi último fue un acuerdo de paz con mis estudiantes en clase, decirles, es un acuerdo de paz sobre esto, dejamos estos y estos temas fuera de la naturaleza de la clase, porque la dinámica se vuelve muy compleja de abordar. O sea, yo no sé dónde molestarme realmente y poner un alto, y no sé si es que soy muy dramática o estoy muy sensibilizada en la situación. Me parece que esas cosas, en el venir de allá para acá, también son abusivas, ¿cierto? Porque a mí me está poniendo en una situación incómoda en la naturaleza de mi labor como docente. Pero para ellos es muy, para las otras personas dentro del aula es muy natural y se ríen y lo manejan todo el tiempo en las clases, en muchos momentos. Terminamos firmando un acuerdo de paz temporal dentro del aula para ese tipo de comentarios, de situaciones, porque se volvía compleja la dinámica de construcción alrededor de temáticas tan sencillas como hablar de plátanos y tubérculos, ¿cierto? Entonces miren cómo tenemos situaciones que van desde lo micro hasta lo macro, relacionadas con el lenguaje y relacionadas con naturalizar todas estas situaciones. ¿Por qué es importante hablar de violencia de las mujeres? Bueno, exponer, llevar estos temas a las universidades es supremamente importante, no solo por las interacciones o las interrelaciones que se dan entre los estudiantes o la comunidad universitaria en general, sino incluso también recordando también lo que expone la compañera hace un momento, y es también estos asuntos dentro de las aulas, incluso en
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo todo este asunto es constante, no solamente desde el lenguaje, sino incluso la misma construcción de conocimiento que se tiene, porque no solamente nos quedamos en el asunto de la interacción, sino también cómo curricularmente también este asunto del género aparece allí. Y precisamente siendo las universidades en la casa del conocimiento, es complejo cuando hay unos saberes que se les da preponderancia sobre los otros. Nos enseñaron, por lo menos nos dejaron la idea, de que el conocimiento es blanco y masculino. Entonces, como usted le podía revisar, simplemente hace una revisión a cualquier programa y usted se va a encontrar, porque se llama de ninguna manera, sino que usted se va a encontrar de que hay una parte de las mismas referencias bibliográficas, además de que sus nombres en su mayoría son europeos y un montón de situaciones de ahí en adelante. Cuando usted va a hacer la referencia y una profesora, por decir algo, inmediatamente entran a cuestionar y quién es ella, de dónde sale, y si tiene trayectoria académica. Y ay no, pero es que esa obra no es tan conocida, pero si ese fulano a quien nadie lo pone en duda. Entonces miren ese tipo de cosas en términos de conocimiento como salen allí. O por decir algo en las mismas interacciones, es muy complejo cuando bueno, yo no puedo transitar en ciertos horarios o ciertas áreas de la universidad porque uno no sabe qué le vaya a suceder. Entonces tenemos que, en principio de sororidad, vamos 3, vamos 4, vamos 5, porque ay no, hasta que ella no se vaya o nos cercioremos que llegó a la casa, no nos vamos ninguna. Y qué lástima que los espacios universitarios se vayan reflejando ese tipo de dinámicas. Entonces, por eso es muy importante llevar este tipo de conversaciones. Incluso el hecho de que, como venía exponiendo el compañero, ya nos estemos empezando a interpelar, eso es una base. En la forma como nos vamos a acercar, en la forma como vamos a nombrar a la otra, cómo la vamos a saludar, ya eso quiere decir que ya estamos empezando por algo. Porque también es muy complejo cuando llegan y te comentan, ay no, es que fui a solicitarle a profe una asesoría y resulta que lo que me dicen, no, usted no es sino bonito. Pero si hubiera sido el compañero hombre, será que le hubiera dicho lo mismo. Entonces, quizá él no estaba siendo consciente que le estaba violentando, pero caramba, ese tipo de cosas son muy complejas. Pues como para notar. Gracias. Bueno, cuando yo pienso en la pregunta de por qué es importante, digamos que hay como varias respuestas que se me vienen a la cabeza. Lo primero es que nosotros coloquialmente escuchamos que lo que no se nombra no existe, ¿cierto? Yo no creo que lo que no se nombre no existe, sí existe, pero se invisibiliza, ¿cierto? Entonces creo que el poder nombrar el día de hoy también darle un lugar a algo que siempre ha existido, aunque haya sido invisibilizado. Yo no creo pues en eso de que si no se nombra es porque no existe, no hay muchas cosas que existen, ¿cierto? Aun cuando se invisibilicen, aun cuando no se nombren permanentemente. Eso ha sucedido con los derechos de las mujeres, ¿cierto? Nos ha marcado que a pesar de que no se nombran, no se reconozcan formalmente, por ejemplo, pues las mujeres nos hemos ejercido, ¿cierto? La historia de las violencias de las mujeres o contra las mujeres y las personas diversas o las poblaciones diversas también nos dan lugar a pensar en eso, ¿cierto? Digamos que a nivel del panorama internacional, cuando hacemos una trayectoria o escudriñamos en ver cómo se ha ido dando el reconocimiento legal y la creación de las rutas para hablar de violencias contra las mujeres, por ejemplo, esto es un asunto que es muy reciente, solamente hasta la década de 1980, ¿cierto? Empieza a ponerse en el escenario público el tema de las violencias contra las mujeres, ¿cierto? A través de las primeras convenciones y tratados internacionales. Pues, obviamente yo desde mi perspectiva muy abogada, que es como, digamos, mi profesión y como mi quehacer, lo he ahondado, y una cosa que ha sido como
bastante sorprendente también dentro de este poder formarme en este lugar es que convenciones y tratados que aborden el tema de violencias contra las mujeres y que le den un lugar, una forma de nombrar y de reconocer una ruta y de reconocer estas violencias contra las mujeres, por ejemplo, como una violación de derechos humanos, vienen a darse hasta 1993, ¿cierto? Que en Colombia se expide la primera norma, que es la ley 294 del 96, para hablar de violencias contra las mujeres en la década de los 90, es decir, durante mucho tiempo el tema de las violencias contra las mujeres ha estado absolutamente invisibilizado, ¿cierto? Y eso no significa que no se nombren, ¿cierto? Eso que no existan, significa que no se nombran, no se han querido invisibilizar. Y creo que eso tiene mucho de sentido político y ese nombrar tiene un sentido político que es bastante importante porque también es resignificar el papel que tenemos las mujeres y las comunidades y poblaciones diversas también como sujetos de derechos, ¿cierto? Y en esa medida cambiar la concepción que durante mucho tiempo nos fue dada o asignada como objeto, ¿cierto? Uno con el objeto, con la propiedad, ¿cierto? Pues la regala, la pregunta, la vende, la vende barata, o sea, hace lo que quiera, ¿cierto? Con lo que es de su propiedad y las mujeres. Durante mucho tiempo fuimos consideradas objetos de derecho, no sujetos de derecho. Entonces creo que también es importante nombrarlas para evidenciar que existen y también para evidenciar y darle un lugar a las mujeres, por ejemplo, como sujetas políticas al interior de los claustros universitarios, ¿cierto? Las mujeres no siempre hemos habitado los claustros universitarios, solo desde 1933 se nos concede, por ejemplo, el derecho a habitar los claustros universitarios, a pesar de que, por ejemplo, en Colombia la primera universidad se funda en 1580, que fue la Universidad de Santo Tomás. Más de 400 años las mujeres fuimos excluidas de los claustros y esa exclusión que nos deja más de 400 años, pues tiene significado en la forma en que relacionalmente se tejen también el tratamiento y las relaciones, pues obviamente como al interior de los claustros. Entonces, primero por eso, segundo también porque creo que el hablar de las violencias basadas en género al interior de los claustros universitarios nos permite evidenciar también de una manera patente y clara que existen unas relaciones de poder que hay que seguir nombrando, que hay que seguir evidenciando, ¿cierto? Y que hay que seguir, digamos, haciendo manifiestas, como también manifiesta ha sido la situación de discriminación histórica que hemos vivido las mujeres, ¿cierto? Entonces creo que eso también es otra forma que permite el evidenciar estas relaciones de poder, el evidenciar las relaciones de discriminación. Y pues como para cerrar dos puntos que me parecen muy importantes, creo que son muy importantes porque también son el contexto actual y eso nos da cuenta, por ejemplo, lo que nombraba la profe Nancy ahorita, es que el contexto actual nos da cuenta de que las reivindicaciones de las nuevas generaciones son muy distintas, ¿cierto? Y el hablar de violencias basadas en género al interior de los claustros es darle una voz a esas nuevas generaciones que a veces son tan desconocidas en pro del adultocentrismo, ¿cierto? O sea, en nuestra sociedad entonces opera el adultocentrismo, opera el androcentrismo, opera el blancocentrismo, ¿cierto? Hay múltiples, justamente en lógica como con esto que nombraba las relaciones de poder, se cree en algunos discursos, ¿cierto? Y se posicionan desde ese lugar del poder en razón de que históricamente se les ha dado un lugar de privilegio, ¿cierto? Yo considero, como dice la profesora Isabel, sin duda, las afectaciones en cuerpo, vida y permanencia, por ejemplo, de una mujer trans, una mujer negra, una mujer indígena, ¿cierto? Víctima de una violencia basada en género, son absolutamente distintas y por eso también es necesario realizar como esa lectura, como con un enfoque interseccional que nos permita identificar también cuáles son esos impactos diferenciados que creo que tienen que ponerse de manifiesto siempre, ¿cierto? Y lo último también es que, pues, cuando se escuchan estas reivindicaciones de estas nuevas generaciones y se les da un lugar y una voz, y al mismo tiempo, pues, como que se desconoce o se pone en vilo justamente esa relación de poder tan adultocéntrica, lo que se hace en últimas es ganar también en la posibilidad de establecer un trámite y una ruta concreta para darle un lugar a esas violencias, ¿cierto? Se nombra, pero más allá de que las nombremos, ¿qué hacemos también con ellas? Que es una de las situaciones a las que, pues, o sobre las que más se ha ahondado al interior del claustro universitario. Vale, ok, nombramos. Sabemos que existen las violencias basadas en género. Hace poco se crea un acuerdo superior donde se reconocen, justamente tiene lugar ahorita el 25 de octubre,
pues a propósito de toda esta coyuntura, ¿cierto? Donde se establece que existen, no se tipifican las violencias basadas en género y las violencias sexuales al interior del claustro universitario. Pero entonces seguimos con la pregunta de ¿y qué sigue? Ok, existen, ¿cierto? Pero ¿dónde están los protocolos que establecen las rutas concretas y específicas? Y esto tiene todo que ver con, por ejemplo, la reivindicación que les contaba, o sea, desde los años 90. Solo en el momento en que se reconoce, por ejemplo, que las violencias contra las mujeres son una violación de los derechos humanos, se le asignan al Estado, ¿cierto?, como obligaciones y mandatos justamente en la creación de rutas, en la solución efectiva, la creación de organismos, de instancias, de medidas de protección efectivas, ¿cierto? Entonces también creo que posicionarlo nos pone en una pregunta frente al Estado, ¿cierto? En relación con, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué hace el Estado también al interior de las instituciones universitarias para procurar la erradicación de las violencias basadas en género, ¿cierto? Y pues procurar que podamos un día ejercer de verdad, el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencias. Creo que dejaría por ahí. Compañero, ¿qué ibas a decir algo? Sí, hay un micrófono ahí. Bueno, mi nombre es Víctor, yo soy egresado de antropología, hago parte de un colectivo que se llama Calle Barro de la Universidad de Antioquia. Y bueno, cuando hacía la pregunta, yo me preguntaba si acaso las violencias basadas en género no son condicionantes estructurales de la sociedad. Y siendo así, me parece pues, que son supremamente importantes de discutir. Además de que toda normalización lleva consigo la invisibilización, ¿cierto? Entonces, desde lo que yo estudié, de la práctica que he tenido, pues cuando hay una normalización, yo lo primero que hago es sospechar, ¿cierto? Porque ya después, cuando se normaliza, se quitan unas cosas, se dejan otras y se sigue por ahí. Pero eso que se quita por los lados es lo que hay que volver a revisar, lo que hay que volver a mirar y lo que hay que volver a plantear como problemático, ¿cierto? Para que no quede eso, para que no quede el ocultamiento, para que no quede por allá en la invisibilización. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, eso es como algo sencillo, sino como un ejercicio que yo hago cuando me hacen las preguntas como así, yo me pregunto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no es importante discutirlo? Porque si alguien dice que no es importante, yo debo sospechar, porque me está diciendo que no piense en una cosa, que piense en otra, que esta es la ruta, este es el camino, ¿cierto? Y cuando las compañeras pues se levantaron fue diciendo eso, o sea, es que nos han invisibilizado, no hemos discutido estos temas, nos han dicho por dónde es que es el camino, qué es lo que hay que hablar, cuál es el trámite, y el trámite podría haber sido muchas veces, no hable con el profesor, o no, déjelo así, o X o Y cosa, ¿cierto? No algo específico de problematice como tal el problema, póngalo en discusión, póngalo en lo público, ¿cierto? Siempre ha sido la constante de manejarlo en privado, manejarlo por debajo, para que no vaya a hacer daño a su carrera, infinidad de discursos, de justificaciones que se dan para cómo asumir esas problemáticas que han tenido las compañeras. Y concuerdo totalmente con Isabel, en los espacios en los que hemos estado, nosotros discutimos mucho el tema de la diferenciación en los efectos de la violencia, ¿cierto? La violencia como tal está ahí, pero cómo se aplica a los cuerpos es diferente, ¿cierto? Cómo la asume una mujer afroindígena, una mujer mestiza, ¿cierto? Cómo es el relacionamiento, ¿cierto? La afectividad que hay, la recepción entre los hombres y las mujeres, ¿cierto? Entonces, el grado de violencia también difiere, ¿cierto? Entonces, me parece que estos elementos son importantes de poner en discusión porque permiten que dentro de los invisibilizados se revele que hay otros más invisibilizados, ¿cierto? Y algo ya así es como muy personal, que me parece muy histórico, que yo siempre soy como en esa sospecha, porque nosotros por construcción social, histórica y cultural hemos entendido que los problemas, lo decía ahorita cuando tenías el relato de las peleas que se daban antes eran por el neoliberalismo y por otras cosas, entonces hemos pensado que los problemas hay que solucionarlos macro, y lo otro después lo solucionamos,
Y a nosotros nos pasó que cuando se dijo, listo, vamos a liberarnos de los españoles, el problema mayor son los españoles, vamos a liberarnos de los españoles, entonces necesitamos a ustedes para que participen en el ejército, necesitamos a ustedes, las mujeres negras, para que cocinen y todo. Y después lo de nosotros quedó en el olvido, ¿cierto? Y pasaron cientos de años, hoy seguimos acá, ¿y nosotros qué? ¿Cierto? Entonces a nosotros nos toca volver a retomar una pelea y en desigualdad de condiciones porque ya los otros están más cómodos, porque ascendieron estructuralmente. Entonces nos toca dar una pelea con el remanente histórico que nos quedó, pero también nos toca dar una pelea con quienes en un principio fueron los compañeros de lucha, ¿cierto? Entonces, eso me parece muy importante porque ahora que se está dando toda esta dinámica de discusión y de transformación de la sociedad, es importante que no vayan a quedar las compañeras afroindígenas. Después solucionamos el tema diferencial, ¿cierto? Vamos a tratar el tema general de violencia de género y ya después eso lo solucionamos porque se nos van otros cientos de años ahí ya las compañeras esperar a que pase, a que ahora sí venga a sumar el problema que nos queda a nosotros, ¿cierto? Era eso lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Yo creo que va quedando claro primero, sí es importante, claro que sí. Es importante hablar de violencias basadas en género en los contextos universitarios. Y es importante hablarlo porque, como lo dicen todas, todos y todas ustedes, cuando se llega al espacio universitario llegamos ya con todos nuestros constructos. Y esos constructos los hicieron en la escuela, en las familias, en la calle, en nuestros trabajos, y llegamos a un mundo igualmente en donde seguimos reproduciendo esos patrones socioculturales. Entonces, nos encontramos además con que entramos en unos ciclos vitales en donde tenemos estos despertares sexuales y las curiosidades sexuales. Entonces, no es raro que, por ejemplo, cuando estemos en la facultad de nutrición y dietética y estemos hablando de un plátano, pues sea sexualizado, ¿cierto? Y es que en la estructura social hay una división sexual. La violencia basada en género tiene una raíz sexual, porque nace de la diferencia sexual, ¿cierto? Lo hablábamos en la sesión pasada. Como bien lo contaban las compañeras, apenas en Colombia, a partir de la Constitución del 91, es que venimos a hablar de aquello que nombrábamos como otredad. Las diversidades, los derechos humanos, es que los campesinos y campesinas existen. Es que las personas afro necesitan unas políticas diferenciales. Es que las comunidades indígenas necesitan cosas específicas para ellos y ellas. Sí. Y apenas desde el 91, ¿sí? Entonces, seguimos en mora. Como es una cuestión estructural, está bien que los profes y los compañeros varones se empiecen a preguntar sobre si, entonces ya no te puedo decir lo que decías tú, ya no te puedo decir, ¿cómo te digo, compañera, colega, cierto? Porque naturalizamos un trato y naturalizamos la desigualdad, naturalizamos el sexismo, naturalizamos el machismo y naturalizamos el racismo, profesor. Y del conocimiento en el que todas y todos y todas nosotros nos formamos es racista y es machista. Y creo, como todas y todos ustedes lo han dicho, que es necesario pasar de la reflexión a la acción. Ya hay demasiado dicho y escrito acerca de esto, hay que pasar a la acción, ¿sí? Con respecto a lo que decía la profe Nancy, es que las reivindicaciones actuales han cambiado y es que hoy en día es muy común vernos a las profes y a las estudiantes en la universidad y en la ciudad con las pañoletas verdes y todas sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Autonomía reproductiva para las mujeres. Sin embargo, es apenas en los últimos 4 años, si mal no recuerdo, desde el 2020, es que venimos a ver la movilización
social las pañoletas verdes en la... Sí. Es decir, esas reivindicaciones, por lo menos aquí en la ciudad, hasta el año 2019, quienes somos defensoras de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los hacía solamente una parte del movimiento social de mujeres, obviamente desde muchas estrategias, la academia, desde quienes trabajan en el sector público, pero dijéramos no era una cuestión masificada. Desde el 2020 se empieza a ver en las calles. O sea, la pregunta ya no está en unas pocas, aunque el aborto ha sido un problema histórico y debe ser un derecho humano de todas, pero la pregunta estaba en pocas, la movilización en otras pocas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde creo se viene a ver un cambio. Entonces, el lenguaje es distinto, las reivindicaciones distintas, las reflexiones y las acciones deben ser distintas. Y con eso pasamos a esta pregunta y es ¿cuál debería ser la respuesta de la Universidad de Antioquia a este momento coyuntural? ¿Quién desea empezar? Frente a las violencias basadas en género. Ya nos contaba la profe Paula que salió el 25 de octubre un acuerdo que tipifica, ¿sí? Listo. Estuvimos en la asamblea hasta hace unos momentos, listo. Tuvimos una asamblea de estudiantes general que era para hablar del tema. Y profesoras y profesores también apoyaron esta coyuntura. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Quién desea decir? Bueno, buenos días para todos, todas y todos. Mi nombre es Carlos, también acompaño pues a Permanencia Universitaria. Y pensando un poco en esa pregunta que nos hace la compañera Erika, quería como darle también otra mirada, ¿cierto? Pensando como, devolviéndome como que es la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Yo creo que cuando uno pregunta como que es la Universidad de Antioquia, habría muchos niveles ahí de análisis, ¿cierto? Bueno, es como el aparato académico administrativo de las diferentes vicerrectorías, digamos la cultura institucional de una universidad de 200 años, son las personas que las habitan, ¿cierto? Es una universidad pública, entonces es también la sociedad que la rodea. Entonces, como que pensando en esa amplitud, ¿cierto?, de lo que es la Universidad de Antioquia, entendida no solamente digamos como desde los decisores políticos, sino también de las personas que la vivimos y la habitamos todos los días. Y yo pienso que una de esas respuestas, ¿cierto?, que pueden ser en múltiples miradas, en múltiples niveles, pero también tiene que ver, digamos, con una deconstrucción de las personas que también como que la estamos habitando, ¿cierto?, todo el tiempo, como una autorreflexión, una concientización política, ¿cierto? Y pues no quiero ahí como hablar de simplemente, ay, pero no puedo nombrar así a estas personas, no puedo relacionarme de esta manera y ya está, no, sino también como cuestionar, por ejemplo, entre nosotros los hombres el pacto patriarcal, ¿no? También eso que ha sido estructurante en nuestra educación, nuestra sociedad, nuestra cultura, que sustenta muchas de estas violencias, como decía pues, la compañera Erika, tiene esta raíz también sexual y tiene, digamos, toda esta constante estructural en lo femenino, un replanteamiento con lo femenino. Entonces yo pensaría que una primera respuesta parte también de las personas que estamos aquí, ¿cierto? No solamente esas decisiones políticas o administrativas que por supuesto son súper importantes, las movilizaciones, digamos, una lectura macro y meso también como de la estructura, sino también de nosotras, nosotres, nosotros, ¿cierto? Como individuos, de la manera cotidiana como habitamos la universidad, ¿no? Como el hacernos la pregunta de qué manera yo vivo esas violencias, pero también las puedo estar reproduciendo, ¿no? Y las puedo estar como produciendo en ese contexto.
Entonces yo creo que una pregunta también, pues por lo que uno está conociendo, ¿no? En ese momento, en su interioridad, es un llamado importante, siento yo también en la universidad, y entender que, pues desde mi punto de vista también hablar de las violencias basadas en género es una corresponsabilidad de todas las personas que habitamos la universidad, no solamente de alguna instancia o algún proceso, sino que implica también como esa reflexión individual de lo que somos. Bueno, buenas, mi nombre es José Ricardo. Yo soy del Museo Casa de la Memoria. Más allá, pues, como el papel de, es decir, siento que lo institucional puede ser importante, pero lo que debe hacer la institucionalidad es básicamente respaldar todo el movimiento que ha surgido en los últimos meses, porque pues, de un tiempo para acá creo que justamente cuando hablamos de visibilizar y darle voz pues, como a ese tipo de luchas, justamente se trata de que la universidad reconozca, como lo ha hecho, ¿cierto? Pero que tome también acciones muy concretas en lo que ciertas actitudes que deben cambiar, transformar las lógicas de la violencia, parte de la construcción de un lenguaje, y que así como los profesores en los pasillos se cuestionan cómo decirle a un estudiante que está genial, pues también debe cuestionarse un montón de cosas. Lo que también surge ahí es cuál es el papel de los hombres en este tipo de transformación, más allá de cooptar los espacios de mujeres, más allá de pretender obtener algún tipo de reconocimiento por acompañar o por apoyar este tipo de, es decir, de que nos tenemos que ser responsables nosotros, en lugar de estar buscando un reconocimiento que no nos, o sea, hablamos del privilegio que ya tenemos, ¿cierto? Y es más bien qué responsabilidad vamos a asumir desde esa posición, cómo vamos a cuestionar esos privilegios que tenemos y cómo vamos a entender que pues, tenemos que procurar tener una universidad y también una ciudad y espacios seguros para las mujeres, y que parte desde la construcción del lenguaje, de la manera como nos relacionamos y de normalizar un montón de actitudes que nunca hemos cuestionado, ¿cierto? Y pues dejar de creer que pintarnos las uñas ya nos convierte en aliados y todas esas cosas. Es decir, es empezar en realidad a reconocer cuál es el papel que estamos asumiendo y también cómo nos vamos a comportar con quienes abusan y acosan. Cuál es el para romper esos pactos de silencio. Porque tenemos, yo creo que lo que sigue, lo que nos corresponde a nosotros como hombres es hacernos caso de ello, ¿cierto? Y también reconocer cómo vamos a dejar de ser pues como, o de apoyar o de seguir respaldando con el silencio y con la inactividad y la ignorancia, la manera en la que las violencias basadas en género de Estado hay, y también las interseccionales. Bueno, yo pienso que las personas que atiendan estos casos en la universidad se necesita que sean personas formadas y con sensibilidad en género. Pienso que no puede ser cualquier persona, sino una persona que tenga gafas violeta para no caer de pronto en revictimización y bueno, se dé una buena atención. Que en las mallas curriculares incluyan este tema y en los estatutos. Entiendo pues que ya hubo un avance, pero pienso pues que fue después de un proceso como muy largo, entonces trabajar en cuanto a eso. Que los profesores, las profesoras tengan formación en estos temas y los estudiantes también, y que no sea como opcional, que no sea como una electiva que uno pueda decidir si la ve o no, porque generalmente pues, si se puede decir, pues se opta por no verla. Que la universidad sea crítica pues, frente a estos temas. Yo creo que a las mujeres nos ha tocado lucharnos pues, los derechos, y pues ya ha sido, y lo que se ha logrado ha sido producto de la movilización, y creo que ha sido, o sea, este tema viene desde mucho tiempo y probablemente la universidad pudo hacer muchas cosas para prevenir
ya sucesos que se han dado pues, lamentables. Y lo otro son garantías a las estudiantes que denuncian, o si denunció por una profesora o una administrativa o un administrativo, en fin, garantías mientras el proceso, digamos, llega a un término. Entonces, por ejemplo, la estudiante que denuncia un caso y ella no quiere estar más en ese salón porque está con el profesor, porque los estudiantes, sus compañeros o compañeras no la apoyaron en el proceso, ella ya no se siente bien ahí, pues que tenga garantías, por ejemplo, para cambiarse de salón si es lo que así desea, o intercambios o pasantías en otras universidades o en otras facultades o en otras áreas mientras, digamos, se lleva a cabo ese proceso. Bueno, yo creo, como también acogiéndome como algunos asuntos que se han nombrado, yo soy profesora y hago parte de las personas que acompañamos a las víctimas de violencias basadas en género. Y ha sido un proceso muy complejo, sobre todo porque es que eso también tiene una historia, un pasado. ¿A qué me refiero? A que antes del boom de las violencias basadas en género no era un asunto soterrado, como siempre, con las violencias, ¿cierto? Y una de las situaciones que me parecen más complejas a mí al interior de la institución es justamente la reflexión sobre cómo se han normalizado y naturalizado todo tipo de violencias en la cotidianidad, en el acto de la enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Ahí, en el aula, ahí en el poder comparar. Cuando yo comparto el conocimiento, ahí se empiezan digamos, a generar unas conexiones entre docente y estudiante y que por X razones esas formas de relación se han vuelto violentas y se han asumido de tal manera que el pacto de silencio había sido hasta ahora, digamos, muy normal, ¿cierto? Y es, sí, eso pues incluso los estudiantes en los corredores suelen todavía contarse ese tipo de cosas, pero usted pilas con este profesor, que este profesor, usted le va a decir esto y esto, usted no puede decir nada, porque si dice algo, perdió. O sea, como usted va a estar con él de octavo a décimo, pues entonces va a ser muy compleja la situación, guarde silencio, ¿sí? Ese pacto de silencio por alguna razón se está desquebrajando, ¿cierto? Hay una ruptura que a mí me parece que es más intergeneracional, ¿sí? Porque incluso los mismos docentes lo nombran y es, yo no sé ya cómo dar la clase, ¿sí? Todo el tiempo el estudiante está diciendo de manera constante, no nos gusta la clase, no nos gustan las metodologías que están utilizando, no entiendo cómo me están enseñando, cómo así que yo me tengo que aprender este texto de memoria y si yo no pongo las palabras que dicen en el texto, entonces mi respuesta no sirve. ¿A qué se debe esa situación? Todo el tiempo el estudiante está haciendo esa demanda y esto se atraviesa, digamos que las violencias basadas en género se atraviesan en ese proceso, en donde hay unas brechas intergeneracionales enormes, ¿sí? Y esto hace parte, digamos, como de todo eso. A mí me parece que una de las cosas más fuertes que en estos momentos nos exige el espacio universitario e institucional es fortalecer los procesos de acompañamiento a los estudiantes que están viviendo esas situaciones y también la protección y la garantía a las personas que acompañamos, porque también hay un asunto muy complejo, ¿sí? A nivel institucional de cómo son las dinámicas con las personas que acompañamos estos procesos, ¿sí? Se empiezan a generar otro tipo